partir de allí se tornó entonces en el café más exótico, en el café más exclusivo y en el café más caro del mundo. Y hoy día ustedes van a tener la oportunidad, al final de escucharme, de probar entonces dos cafés míos, un geisha lavado y un geisha natural, ¿no? Hoy por hoy esos cafés son el natural, el café más caro del mundo, que llega a costar más o menos en los mercados japoneses $1000 el kilo, ya tostado. Entonces, la idea de todo esto es demostrar que las tendencias cambian, ¿no? Que nosotros hemos podido desarrollar de manera científica, ¿no?, procesos para secar cafés de manera natural, para que de una manera adecuada, correcta y siguiendo parámetros podamos tener como resultado una taza completamente limpia, sin sabores acéticos, sin fermentos, que simplemente tengan sabores afrutados y que el paladar de la gente realmente sea agradable. Entonces, eso es lo que dentro de todo el proceso vamos nosotros a poder aprender. Me han traído por parte de los organizadores dos cafés de aquí de México. No sé lo que son, como se lo dije a los compañeros en la tarde de ayer, no sé de qué área ni de qué región, no conozco el café, y será un reto, como lo fue ayer, lo mismo va a ser hoy, tratar de ver de qué manera yo puedo perfilar de la mejor manera esos cafecitos para que me salgan bien al momento de tostar. Y esas son las cosas que normalmente generan este tipo de actividades, son retos que me encantan, que me fascinan, porque me van a permitir entonces poner a la orden de ustedes todo nuestro conocimiento. Mencionó que el geisha sí tuvo una diferencia sensorial en relación a las otras variedades. La pregunta es si los catadores percataron también típica del Catuaí y en el Borbón alguna diferencia que pudiera identificar la variedad. Pues le cuento que no, ¿sí? Normalmente los cafés tradicionales tienen casi que las mismas características, dependiendo de las alturas. Estas mismas variedades tienen un ligero comportamiento que los diferencia. Cafés muy altos son cafés más ácidos, las tendencias de menor altura generan más cuerpo, menos acidez, más alturas son más ácidos que los cuerpos. La teobromina en cafés de alturas medias y alturas más bajas es más marcada hacia chocolate oscuro, teobromina pues el chocolate oscuro. Quizás en cafés más elevados el chocolate tiende a ser más chocolate blanco, más a vainilla, ¿no? Características como el típica y el borbón, que son muy dulces, con tonos acaramelados. Los caturras y los catuaí son cafés mucho más ácidos, con una presencia de cuerpo más redonda, más fuerte. Entonces, si es un catador muy agudo, con muchos años de experiencia, sí hay la posibilidad de identificar, ¿sí? Y va a depender también mucho del grado de tueste que usted haga con sus muestras, entonces va a ser más permisible. La diferencia del geisha es que usted en cualquier mesa va inmediatamente a distinguir un geisha. Le cuento una anécdota. Hace 2 años atrás estábamos en una catación en donde solamente había geishas, una mesa con 12 muestras de geisha, ¿no? Y los 6 catadores que estaban conmigo, 6 clientes míos, probaron y determinaron cuál era el mejor geisha y cuál era el peor. El peor tuvo un promedio de 89 puntos, imagínense usted, 89 puntos. Íbamos a otra finca. Cuando ya se fueron a subir a los carros, yo me regresé al laboratorio. Ese de 89 puntos lo cogí, era el peor, me lo llevé a escondidas. Cuando llegamos a la siguiente finca a catar, fui y le dije a la persona que estaba encargada de la catación: mira, méteme ese café en la catación. Cuando terminó la catación, el mejor café era ese geisha de
89 puntos, porque en la mesa no había más geishas, solamente el que yo había llevado, ¿no? Y dijeron, este geisha es lo máximo, este geisha es fenomenal, mira, nunca habíamos probado un mejor geisha que este, ¿no? ¿Pero por qué fue? Porque sencillamente destaca por sus características organolépticas, sus características de sabor, por encima de cualquier otro café. Entonces, esa es la diferencia, y es la gran diferencia que marca hoy día el mercado de los cafés especiales, y en este caso el geisha, ¿sí? Entonces, ahora ustedes tendrán la oportunidad de probar un proceso lavado y un proceso natural. Mi compañero Ricardo, que ya se fue, me recrimina mucho. Me dice, ¿tú por qué diablo haces un café tan bueno? Lo haces natural, lo estás dañando. Pero en el caso particular mío, a mí me fascina, me encanta y me arrebatan los cafés naturales, ¿no? Entonces, eso va en el gusto y en el criterio de cada catador, para gustos los colores. A lo mejor a usted, ahora que pruebe, me va a decir, mira, Francisco, me voy por el natural, o mira, prefiero el lavado porque a mí el natural no me gusta. Bueno, entonces eso va a hacer la diferencia, ¿no? Pero normalmente los catadores al final, normalmente escogen siempre el mejor café. Siempre habrá diferencias de puntos, pero al final no siempre hay el consenso de un buen café. Pero el geisha en este caso es totalmente diferente por sus características organolépticas, y esas características organolépticas solamente se dan en alturas arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Por debajo de eso, al menos en la zona de Panamá, no tienen esas características. Y a mí me llevan por muchos países del mundo probando por distintas fincas geishas, porque a mi padre, que fue quien introdujo la variedad geisha en Panamá, se le considera el padre de los geishas, y por ende la gente me busca mucho para que yo le cate los geishas. Entonces, hay perfiles muy diferentes en Colombia, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Jamaica, ¿no? En Perú, y ahora muy recientemente me acabo de enterar que el padre del gran y querido amigo Mario Fernández en Guatepec también tiene geishas. Ese no he tenido el placer de probarlos, ya lo vendré a probar en algún momento, pero ya también aquí en México hay geishas. Entonces, hay un perfil muy específico de los compradores en geishas. Hay dos geishas muy famosos en el mundo, que son la Esmeralda y son el Don Pachi. En este caso el Don Pachi es el mío, la Esmeralda es de otro productor de Panamá, y bajo el rango de esas dos características de sabor es que los compradores hoy día evalúan y pagan el geisha. ¿Sí? Es una pregunta muy simple, de hecho esa iba a ser la pregunta. Aquí en México pues, el geisha se le conoce muy poco. ¿El origen de la variedad es específico de Arabi? Sí. Ah, okay. Es un arábigo, el primo de los típicas, proviene de una zona de Etiopía que se llama Geisha. Cuando llegó a América se degeneró en geisha, no tiene nada que ver con los japoneses, no tiene nada que ver con las geishas japonesas, ni siquiera porque sean los japoneses el principal comprador, tiene nada que ver con ellos. Fue introducido a América a través del Centro de Investigaciones del CATI en Costa Rica, en Turrialba, en Costa Rica, y entró en el año 1952, si más no me equivoco, y fue introducido en Panamá por mi padre en 1963. Gracias. Era la misma pregunta, pero entonces ahora quiero añadirle el plan de rendimiento. ¿Cómo les va con el geisha? En fincas totalmente tecnificadas tiene una producción entre 15 y 18 quintales por hectárea. Es un árbol de porte muy alto, entre nudos muy alargados. Tiene unas características muy particulares, muy peculiares en su formación. Es un árbol de porte alto. Normalmente los cafés, sus bandolas o sus ramas salen en un ángulo de 90 grados. En el geisha sus bandolas salen en un ángulo de 45 grados. Parecen alas de gaviota porque suben, bajan y en sus extremos nuevamente levantan. Es un grano bastante alargado, ya lo verán ahorita. Cuando se va a tostar hay que tener mucho cuidado. Este café que yo he traído tiene una densidad
de 72 kilogramos por hectolitro, o sea que es un grano muy duro, pero a pesar de que es un grano muy duro, como es alargado, tiene una forma de canoa, hay que tener cuidado para que en el momento del tueste sus extremos no se quemen, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con el mismo. ¿Sí? Seguimos. Transferencia de calor. Para tostar tenemos lógicamente que tener una transferencia de calor, que es una mezcla entre combustible y gas. Las mayorías de las máquinas son ya sea de contacto o de convección. El vehículo de calor nos va a permitir entonces poder tener una mezcla al momento de tostar. Normalmente las primeras tostadoras eran tal cual lo hacía mi abuelita, en una paila, ¿no? Y acá podrán observar distintas fotografías, y el uso del café Oros pues se remonta a muchos siglos atrás. Nadie sabe realmente, ¿no?, cómo fue que empezó a tostarse el café. Hay muchas historias que indican que fue Caldi con sus cabras y los monjes, ¿no? Y la historia es muy conocida en el mundo del café. Otros dicen que fue